En lo que se suponía que sería el día más feliz de sus vidas, Clara y Robert descubrieron una verdad impactante durante el parto de su bebé. Entre los llantos de 9 frágiles recién nacidos, los doctores encontraron algo que no era humano. Un hallazgo que dejó a todos en la sala temblando. ¿Qué se escondía en el vientre de Clara? Quédate con nosotros para descubrir esta historia que te pondrá los pelos de punta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos conmovedores como este. El sol proyectaba su brillo dorado sobre el pequeño pueblo mientras Clara y Robert se dirigían a la clínica. Sus pasos eran ligeros, pero sus corazones latían con una mezcla de emoción y temor. El vientre de Clara, inusualmente grande para la etapa temprana de su embarazo, se había convertido en tema de conversación en todo el pueblo. Algunos vecinos bromeaban con que podrían ser gemelos o incluso trillizos. Pero para Clara, el crecimiento acelerado era inquietante. ¿Crees que todo está bien con el bebé?, preguntó, apretando con fuerza la mano de Robert al acercarse a las puertas de la clínica. Claro que sí, amor, respondió Robert, aunque su voz tenía un matiz de duda. Dios tiene un plan para nosotros, pase lo que pase. Dentro, los recibió cálidamente el doctor Mendel, quien había sido el médico de Clara durante años. Con su sonrisa tranquila y su actitud segura, tenía una forma de hacer sentir a sus pacientes en calma. Bien, Clara, vamos a echarle un vistazo a tu pequeño, o pequeños, bromeó suavemente al preparar el equipo de ultrasonido. A juzgar por el tamaño de esa barriga. Clara se recostó en la camilla, con su mano entrelazada con la de Robert. El gel frío se extendió por su abdomen y el suave zumbido del ultrasonido llenó la sala. Al principio, la expresión del doctor Mendel era de alegría. Ahí está tu bebé, dijo, señalando la pantalla. Los ojos de Clara y Robert se iluminaron al ver el pequeño corazón palpitando, pero a medida que el transductor se deslizaba por el vientre de Clara, el rostro del doctor empezó a cambiar. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido y una mirada de incredulidad. ¿Qué ocurre, doctor?, preguntó Clara, con la voz tensa por la preocupación. El doctor Mendel no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, su mano se movía lentamente, metódica. Imposible, murmuró en voz baja, acercándose más al monitor. Doctor, por favor, insistió Robert, su voz alzándose por el pánico. ¿Nuestro bebé está bien? El doctor Mendel dudó antes de levantarse de golpe. Necesito consultar con mis colegas. Por favor, esperen aquí. Antes de que Clara o Robert pudieran protestar, salió de la habitación, dejándolos en un silencio angustioso. ¿Qué crees que sea?, susurró Clara, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, respondió Robert, apretando su mano con fuerza. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que el doctor Mendel regresara, acompañado por 2 médicos más y una enfermera. Se agruparon alrededor de la pantalla del ultrasonido, sus expresiones pasaron de la confusión al asombro mientras examinaban las imágenes. Dios mío, susurró una de las enfermeras. Increíble. La tensión en la sala era insoportable. Clara se incorporó, con la voz quebrada mientras exigía, alguien que nos diga qué está pasando. El doctor Mendel se volvió hacia la pareja, su expresión era precavida pero sincera. Clara, Robert, estás embarazada de 10 bebés. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso imposible. ¿10? Balbuceó Robert. No puede ser en serio. Los he contado varias veces, aseguró el doctor Mendel, señalando la pantalla. Es raro, casi inaudito, pero es cierto. Clara rompió en llanto, sus emociones eran un caos de sorpresa, miedo e incredulidad. Robert permanecía congelado, su mente intentaba procesar la magnitud de la noticia. Cuando el equipo médico salió de la sala para darles privacidad, Clara y Robert se quedaron en un silencio atónito. La realidad empezaba a asentarse, 10 vidas creciendo en su vientre. 10 futuros que serían su responsabilidad. Amor, dijo Robert finalmente, rompiendo el silencio. Vamos a poder con esto.
Si Dios nos ha dado estos hijos, es porque cree que podemos criarlos. Clara lo miró, el rostro cubierto de lágrimas. ¿Pero cómo? ¿Cómo podremos con esto? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si? Robert tomó su rostro con suavidad. Lo haremos paso a paso. Nos tenemos el uno al otro, y contaremos con el apoyo de todos los que nos rodean. Aunque sus palabras ofrecían algo de consuelo, la magnitud de su situación se cernía sobre ellos como una nube oscura. Cuando salieron de la clínica, cada paso les pesaba más, cargados por el conocimiento del extraordinario viaje que les esperaba. Al llegar a casa, Clara se sentó en el sofá, contemplando su vientre. Colocó las manos sobre él, susurrando suavemente, «¿Cómo voy a protegerlos a todos?». Robert se arrodilló a su lado, apoyando la cabeza sobre su regazo. «Lo resolveremos juntos, día a día». Pero mientras el sol se ponía sobre el pueblo, la pareja sabía que sus vidas habían cambiado para siempre. Lo que comenzó como la espera alegre de un solo hijo se había transformado en un reto tan milagroso como abrumador. La noticia del embarazo extraordinario de Clara se esparció como fuego por el pequeño pueblo. En cuestión de días, todos sabían que Clara y Robert esperaban 10 bebés, un milagro que nadie hubiera podido imaginar. Al principio, los aldeanos estaban incrédulos. «Seguramente el doctor se ha equivocado», decían algunos entre risas. Pero cuando la confirmación llegó directamente desde la clínica, la incredulidad se transformó en asombro. Y luego, en fascinación. Sin embargo, Clara no sentía ninguna de las emociones que parecían apoderarse del pueblo. Sentada en el gastado sofá de su modesta sala, miraba fijamente su abultado vientre. El peso de 10 vidas creciendo dentro de ella la sobrepasaba. No solo físicamente, sino emocionalmente. 10, murmuró de nuevo, apenas audible, mientras descansaba la mano sobre su barriga y sentía los leves movimientos en su interior. Al otro lado de la habitación, Robert caminaba de un lado al otro con nerviosismo, pasándose la mano por el cabello. «Siempre quisimos una familia grande», dijo, intentando insuflar algo de optimismo al denso silencio. «Solo que no pensé que vendría toda de una vez». Clara alzó la mirada, los ojos inundados de lágrimas. «¿Cómo se supone que vamos a hacer esto, Robert? No podemos ni siquiera costear pañales para un bebé, mucho menos para 10. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no logro llevarlos a término?». Robert se arrodilló a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Clara, escúchame. Sé que esto da miedo. Yo también estoy asustado. Pero no estamos solos en esto. El pueblo nos va a ayudar. Y aunque no lo hicieran, encontraríamos una forma. Dios no nos hubiera dado este milagro si no pensara que podríamos con ello». Aunque sus palabras buscaban consolarla, Clara no podía sacudirse la inquietud. Su vientre había crecido tan R/inversa U00 e1 pidamente que se sentía ajeno, como si su propio cuerpo ya no le perteneciera. Y ahora, con todo el pueblo al tanto de su situación, la presión era aún mayor. A la mañana siguiente, Clara y Robert despertaron y encontraron su jardín delantero lleno de vecinos. La señora Reynolds, la viuda anciana que vivía 2 casas más abajo, ya estaba en el porche con un fardo de ropa de bebé entre los brazos. «Escuché la noticia», dijo con una voz cálida y sincera. «Guardé esto de cuando mis nietos eran pequeños. Pensé que podrían necesitarlo». Antes de que Clara pudiera responder, llegó el señor Patel de la tienda del pueblo, con varias cajas de pañales. «Considérenlo una pequeña contribución», dijo con una sonrisa. «No les envidio la cuenta del supermercado». Para el mediodía, la casa de los Hughes parecía una plaza de mercado. Llegaban personas con regalos, mantas, biberones, juguetes, e incluso una cuna hecha a mano por el carpintero local. Clara se sentía abrumada por tanta amabilidad, pero no podía evitar un leve sentimiento de culpa. «No me lo merezco», susurró a Robert mientras observaban desde el porche a los vecinos descargar sus ofrendas. «Claro que sí», respondió él con firmeza. «Estas personas nos quieren. Déjalos ayudarte». No todos compartían el sentir de Robert. Esa misma noche, en una reunión del pueblo celebrada en el salón de la iglesia,
surgió una discusión acalorada. Esto es insostenible, dijo el señor Whitman, un terrateniente adinerado pero famoso por ser crítico. Somos un pueblo pequeño con recursos limitados. Ayudar está bien, pero no podemos mantener a esta familia para siempre. Tienen que ser realistas sobre su situación. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Clara, sentada en silencio al fondo, sintió sus mejillas arder de vergüenza. Antes de que pudiera decir algo, la señora Reynolds se puso de pie. ¿Realistas? Señor Whitman, ¿de verdad cree que Clara y Robert planearon esto? ¿Cree que eligieron estar en esta situación? Lo que necesitan ahora es apoyo, no juicios. Si no puede ofrecer ayuda, al menos no ofrezca reproches. La sala quedó en silencio. El señor Whitman murmuró algo entre dientes, pero no insistió más. Clara contuvo las lágrimas mientras la señora Reynolds se sentaba de nuevo, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. Durante las semanas siguientes, Clara y Robert trabajaron sin descanso para preparar su hogar ante la llegada de los bebés. El cuarto de repuesto, que antes era un trastero, se transformó en una improvisada pero acogedora guardería. Robert pasaba horas midiendo y volviendo a medir el espacio, intentando averiguar cómo acomodar suficientes cunas. ¿Listo?, preguntó una noche, con un lápiz entre los dientes mientras garabateaba en un trozo de papel. Empezaremos con 3 cunas. 2 pueden albergar 3 bebés cada una, y una puede tener 4. No es perfecto, pero servirá. Clara esbozó una débil sonrisa. Solo esperemos que no peleen por el espacio. A pesar de sus esfuerzos por mantener el ánimo ligero, la inmensidad de la situación seguía pesando sobre ellos. El vientre de Clara seguía creciendo a un ritmo alarmante, hasta el punto de que tareas simples como levantarse de la cama se volvían una hazaña. Tienes que descansar más, insistió Robert una tarde al encontrarla tratando de doblar una pila de ropa de bebé. Hay demasiado por hacer, protestó ella, con frustración en la voz. No podrás hacer nada si te exiges demasiado, dijo Robert, guiándola con suavidad hacia el sofá. Por favor, Clara. Por mí, por los bebés. Ella cedió, dejándose caer con un suspiro. Me siento tan inútil, confesó. Lo único que puedo hacer es sentarme mientras todo se descontrola. Robert se arrodilló junto a ella, colocando una mano sobre su vientre hinchado. No eres inútil, amor. Estás gestando 10 milagros dentro de ti. Eso ya es más que suficiente. Pese a las palabras de aliento, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo no iba bien. Los movimientos de los bebés se volvieron más frecuentes y violentos. A veces eran tan intensos que la despertaban en medio de la noche. Una tarde, mientras descansaba en el sofá junto a Robert, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Gritó de repente. «Clara», exclamó Robert, corriendo a su lado. «¿Qué sucede?» «No lo sé», jadeó ella, sujetándose el vientre. «Son los bebés, se mueven demasiado, no se siente normal». Robert no dudó. Llamó de inmediato al doctor Mendel, quien les indicó acudir a la clínica al día siguiente. El corto trayecto en auto pareció una eternidad. Clara se estremecía con cada bache del camino, aferrada a la manilla de la puerta. Robert la miraba constantemente, con el rostro tenso de preocupación. En la clínica, el doctor Mendel los esperaba con gesto preocupado. Había estado monitoreando el embarazo de Clara de cerca, consciente de los riesgos de llevar tantos bebés. ¿Desde cuándo el dolor es tan intenso?, preguntó mientras ayudaban a Clara a recostarse en la camilla de examen. Empezó anoche, respondió ella con voz débil. Pero he sentido molestias desde hace semanas. Pensé que era normal por los bebés. El doctor asintió, manteniendo su rostro inescrutable. Vamos a mirar más a fondo. Encendió la máquina de ultrasonido, y el silencio reinó en la sala mientras movía el transductor sobre el vientre de Clara. Robert se mantuvo junto a ella, sosteniéndole la mano con fuerza. La expresión del doctor se volvió cada vez más seria. Frunció el ceño y se inclinó hacia el monitor, observando detenidamente las formas que aparecían en pantalla. «¿Qué pasa, doctor?»,
preguntó Robert, con voz temblorosa. El doctor Mendel vaciló antes de hablar. Estoy viendo algo inusual, dijo al fin. Una de estas formas no se parece a las demás. ¿Qué quiere decir?, inquirió Clara, con la voz quebrada por la ansiedad. Hay una masa aquí, explicó señalando la pantalla. No parece un bebé. Podría ser un quiste, o tal vez un tumor. Necesitaré hacer más pruebas para confirmar. La palabra tumor cayó como un balde de agua helada en la sala. Clara se quedó sin aliento, y el rostro de Robert palideció. ¿Es peligroso?, preguntó él, apretando aún más la mano de Clara. Es difícil decirlo, respondió el doctor. Si esa masa crece o interfiere con los bebés, podría haber complicaciones. Por ahora, vamos a monitorearlo muy de cerca y enfocarnos en mantener a Clara y a los bebés estables. El viaje de regreso fue silencioso, con el eco de las palabras del doctor retumbando en sus cabezas. Por primera vez desde que supieron del embarazo, Clara sintió un miedo profundo, no solo por sus bebés, sino también por ella misma. ¿Y si me pasa algo?, susurró finalmente, rompiendo el silencio. No digas eso, replicó Robert rápidamente, aunque su voz carecía de la seguridad de antes. Vas a estar bien. El doctor lo está vigilando todo. Solo tenemos que confiar. Pero incluso mientras hablaba, Robert no podía quitarse de la mente la imagen de la pantalla de ultrasonido. Aquella masa indefinida se veía completamente fuera de lugar entre las pequeñas y delicadas siluetas de los bebés. Durante las semanas siguientes, la condición de Clara empeoró. El dolor abdominal se volvió más frecuente e intenso, y sus movimientos eran cada vez más lentos y pesados. Cada paso era una batalla, y hasta las tareas más pequeñas la dejaban sin aliento. Robert hacía todo lo posible para aliviarle la carga. Se encargaba de las labores del hogar, cocinaba, y pasaba horas reorganizando la guardería para hacer espacio para los bebés. Estás haciendo demasiado, le dijo Clara una noche al verlo fregando el suelo de la cocina. Y tú también, respondió sin levantar la vista. Somos un equipo, ¿recuerdas? Yo me encargo de lo práctico. Tú cuida de ellos. A pesar de su dedicación, el agotamiento de Robert se hacía evidente. Sus ojos estaban permanentemente ensombrecidos por la fatiga, y el estrés comenzaba a pasarle factura. Clara notaba cómo, a veces, él se perdía en sus pensamientos, absorto en preocupaciones que no compartía. Una noche, Clara despertó de golpe. Sentía que su abdomen se desgarraba, y su respiración era superficial y errática. «Robert», gritó, aferrándose al vientre. «Algo anda mal». Robert se incorporó de inmediato, el corazón palpitándole en el pecho. «¿Qué pasa? ¿Son los bebés?» «No lo sé. El dolor es insoportable». Sin perder un segundo, la ayudó a subir al coche y condujo al hospital a toda prisa. El trayecto fue una mezcla de pánico y desesperación, con Clara gritando de dolor y Robert murmurando oraciones desesperadas. En el hospital, el doctor Mendel los esperaba con una expresión grave. Examinó rápidamente a Clara y luego se volvió hacia Robert. «Está en trabajo de parto prematuro», anunció. «Necesitamos hacer la cesárea ahora mismo». Clara fue llevada de inmediato a la sala de operaciones, sus gritos resonaban en los oídos de Robert. No le permitieron entrar, y la imagen de las puertas cerrándose tras ella lo dejó sintiéndose impotente y aterrorizado. Dentro, el equipo médico se movía con precisión. Preparaban a Clara para una cesárea de emergencia. El doctor Mendel daba instrucciones claras, su voz calmada pero firme. «Su presión está cayendo», reportó una enfermera. «Necesitamos actuar rápido». «Vamos a estabilizarla antes de continuar», ordenó Mendel. Mientras tanto, Robert caminaba de un lado al otro fuera del quirófano, con las manos temblorosas. A través de las puertas podía oír fragmentos de conversaciones médicas que no comprendía, lo que aumentaba aún más su miedo. Se dejó caer en una silla, escondiendo el rostro entre las manos. «Por favor, Dios», susurró. «No me la quites. No me quites a mi familia». Dentro de la sala de operaciones,
Clara yacía sobre la mesa, su rostro pálido y empapado en sudor, a pesar de la anestesia que atenuaba su dolor. Podía sentir la presión en su abdomen mientras los doctores comenzaban la cesárea. «Bisturí», ordenó el doctor Mendel, su voz firme y concentrada. Uno a uno, los bebés fueron extraídos. Cada pequeño cuerpo frágil era entregado con cuidado a una enfermera, que los llevaba a las incubadoras preparadas. El sonido de sus llantos llenaba la sala como un coro de vida, arrancando lágrimas a Clara. Pero a medida que nacían los bebés, la condición de Clara empeoraba. Su presión arterial descendía con rapidez y las máquinas comenzaron a emitir alarmas incesantes. «Está perdiendo demasiada sangre», alertó una enfermera. «Inicien transfusión», ordenó Mendel. «Tenemos que estabilizarla antes de seguir». Robert, fuera del quirófano, oía los pitidos y voces apagadas tras las puertas cerradas. Apretaba las manos con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando una enfermera entró rápidamente, alcanzó a ver por un segundo el caos que reinaba dentro. Vio al equipo rodeando a Clara, los monitores parpadeando en rojo. «Por favor», susurró. «Déjenla vivir». Dentro, el doctor Mendel se mantenía enfocado. «Hemos sacado a 9», dijo, con el ceño fruncido. «Pero su estado es crítico. Tenemos que retirar la masa inmediatamente o causará más complicaciones». Mientras se preparaban para intervenir la misteriosa formación, Clara comenzó a descompensarse rápidamente. «¿Está colapsando?», gritó una enfermera. «Presión 70/40». El doctor se detuvo un instante, mirando el rostro lívido de Clara, su respiración superficial. Clara, le habló con suavidad, inclinándose hacia ella. «Estamos haciendo todo lo posible por ti y por tus bebés. Necesito que aguantes un poco más. Prométeme que ellos estarán bien», susurró Clara, sus labios temblando. «Te lo prometo», respondió él, con convicción. Mientras el equipo trabajaba con precisión para extraer la masa, la situación seguía siendo crítica. Se administraban líquidos, sangre, la anestesista controlaba sus signos vitales. Todo el equipo estaba en tensión. «La estamos perdiendo», advirtió la anestesista. «Aún no», respondió Mendel, decidido. «Estamos cerca». Los minutos parecieron eternos. Finalmente, la masa fue retirada. «Está fuera», anunció Mendel, su voz cortando el aire cargado. «Ahora cerremos y estabilicémosla». Los movimientos del equipo se volvieron metódicos y precisos. Poco a poco, los signos vitales de Clara comenzaron a estabilizarse. «Está respondiendo», dijo la anestesista, aliviada. Mendel soltó el aire contenido. «Bien. Llévenla a recuperación». Fuera de la sala, Robert seguía esperando, la ansiedad devorándolo. Recordaba las palabras de Clara antes de entrar: «Cuida de nuestros bebés, Robert, pase lo que pase». Cuando las puertas se abrieron y el doctor Mendel salió, Robert se levantó de un salto. «¿Está bien? ¿Están bien los bebés?». El doctor le puso una mano en el hombro. «Los bebés están estables. Están en la unidad neonatal recibiendo atención». «¿Y Clara?», preguntó Robert, conteniendo la respiración. «Está estable por ahora», respondió Mendel. «Fue un caso límite. Perdió mucha sangre y su cuerpo está agotado. Pero sobrevivió. La monitorearemos las próximas 24 horas». Robert sintió que las piernas le fallaban. «¿Puedo verla?». «Todavía no», dijo el doctor con suavidad. «Pero te avisaremos en cuanto sea posible». Robert fue llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatals, donde los 9 recién nacidos yacían en diminutas incubadoras. Verlos, tan pequeños y vulnerables, le arrancó lágrimas. Una enfermera se le acercó con una planilla. «Señor Hughes, por ahora les hemos asignado números a cada bebé para monitorearlos. Puede ponerles nombres cuando esté listo». Robert asintió, su mirada recorriendo cada incubadora. Se detuvo frente a la más pequeña. «Este se parece a Clara», susurró, tocando suavemente el vidrio. Horas después,
Por fin le permitieron ver a Clara. Ella dormía en una habitación tranquila, conectada a monitores. Robert se sentó a su lado y le tomó la mano. «Me asustaste», dijo con la voz quebrada. «Pero estás aquí. Lo lograste». Clara abrió los ojos lentamente, su rostro cansado pero sereno. Al ver a Robert, sonrió débilmente. ¿Están bien? Perfectos, respondió él, con lágrimas cayendo por sus mejillas. 9 pequeños milagros. Como tú. Clara le apretó la mano con suavidad, lágrimas escurriendo por su rostro. Creí que no lo lograría. Pero lo hiciste, dijo Robert con firmeza. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y ahora tenemos 9 pequeños guerreros que salieron a ti. Esa noche, el doctor Mendel volvió a visitarlos, cargando un recipiente sellado. Enviamos la masa a patología, explicó. Probablemente sea benigna, pero les mantendremos informados. Clara asintió, llevándose instintivamente la mano al vientre. A pesar del alivio, el recuerdo de aquella masa le dejaba un nudo en el estómago. En la calma de la noche, Clara y Robert se quedaron tomados de la mano. Habían sobrevivido a lo impensable, pero sabían que su viaje apenas comenzaba. Clara despertó al amanecer, confundida por un sonido suave pero insistente, un coro de llantos diminutos que llegaba desde las paredes de su habitación. ¿Estoy soñando?, murmuró. En ese momento, Robert, que dormía con la cabeza apoyada en la cama, abrió los ojos al oír su voz. Clara, dijo suavemente, con una mezcla de alivio y emoción. ¿Estás despierta? ¿Los bebés? ¿Están bien? Están perfectos. 9 pequeños luchadores. Están en la NICU, pero estables. Clara asintió, y lágrimas de gratitud le llenaron los ojos. Quiero verlos. Y los verás, aseguró Robert. Pero primero necesitas descansar. No, Robert. Necesito saber que son reales. Después de insistir, horas más tarde, Clara fue llevada en silla de ruedas a la unidad de cuidados intensivos neonatals. La sala estaba tranquila, con el zumbido de las máquinas y el llanto ocasional de un bebé. Clara contuvo el aliento al verlos, 9 diminutos cuerpos en sus incubadoras, casi transparentes, moviéndose apenas. Dios mío, susurró. Son tan hermosos. Una enfermera se acercó. Señora Hughes, tiene unos bebés muy fuertes. Son prematuros, necesitarán cuidados. Pero son luchadores. Clara apoyó la mano en la incubadora de una de sus hijas. Se parece a Robert, dijo con voz entrecortada. Y añadió Robert, señalando otro, tiene tu nariz. Avanzaron de una incubadora a otra, maravillados por los pequeños detalles que hacían a cada bebé único. Eran 5 niñas y 4 niños. Pero mientras admiraba a sus hijos, Clara no podía apartar un pensamiento de su corazón. Mientras contemplaba las 9 vidas que había traído al mundo, Clara no podía dejar de pensar en la 10ª. Robert lo notó y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasa, amor? Clara vaciló antes de responder, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Es el 10º, dijo en voz baja. El que no era un bebé. Sé que no estaba vivo, pero siento que he perdido algo. Robert se arrodilló frente a ella, su voz cargada de comprensión. Lo llevaste dentro de ti, Clara. Lo amaste. Y aunque no haya sido un bebé, eso es lo que te hace una madre increíble. Ella asintió, con un dolor sereno en el pecho. Decidió en ese instante honrar la memoria de esa 10ª presencia dando todo su amor a los 9 que sí estaban con ella. Los días siguientes fueron una mezcla de caos, aprendizaje y esperanza. Clara y Robert se turnaban para estar con los bebés, asistidos por enfermeras que les enseñaban cómo alimentar con sonda, cambiar pañales entre monitores y practicar el cuidado canguro. Se llama cuidado canguro, explicó una enfermera mientras ayudaba a Clara a colocar a uno de sus hijos contra su piel. El calor y el contacto les ayudan a fortalecerse. Clara sostuvo al bebé contra su pecho, llorando al sentir su minúsculo corazón latir junto al suyo. Eres tan pequeño, pero tan fuerte.
No todo fue fácil. Al tercer día, su hija más pequeña dejó de respirar. Las alarmas se dispararon y las enfermeras irrumpieron. Está teniendo dificultad para respirar, avisó una de ellas. Vamos a intubarla. Clara cayó de rodillas, y Robert la sostuvo. No puedo perderla, sollozó. No puedo. No lo harás, respondió Robert con lágrimas. Es una luchadora, Clara. Como tú. Fueron momentos eternos. Finalmente, una enfermera salió. Está estable. Está en ventilador, pero responde bien. Las próximas 48 horas son críticas. Al regresar junto a su hija, Clara apoyó la mano sobre la incubadora. Me asustaste, pequeña. Pero sé que eres fuerte. Deberíamos darle un nombre, dijo Robert suavemente. Esperanza, susurró Clara. Porque eso es lo que ella representa. Las siguientes jornadas fueron duras. Clara no se separaba de la incubadora de Hope. Robert le llevaba comidas, rogándole que descansara, pero ella se negaba. Ella me necesita aquí, repetía. Una noche, cuando todo estaba en silencio, Clara le susurró a su hija, no estás sola. Tu papá y yo estamos aquí. Y tienes 8 hermanitos esperándote. Así que sigue luchando. Por nosotros. Al tercer día, los despertó una enfermera con una sonrisa. Ya respira sola, anunció. Le quitamos el ventilador. Está progresando muy bien. Clara casi se desplomó al ver a Hope sin tubos, respirando por sí misma. Lo lograste, susurró. Lo lograste, mi amor. Ese episodio cambió a Clara y Robert. Les recordó lo frágil que era la vida, pero también la fuerza que puede tener el más pequeño de los corazones. Una tarde, Clara, aún conmovida por todo lo vivido, le dijo a Robert, quiero darle un nombre a la masa que perdimos. ¿Estás segura? Sí. Se llamará Gracia. Porque, aunque no fue un bebé, nos enseñó a valorar aún más a los que sí llegaron. Algunos vecinos no lo comprendieron. Otros, como la señora Reynolds, sí. A veces necesitamos honrar lo perdido para apreciar lo que tenemos, dijo con sabiduría. Los bebés comenzaron a mejorar. Uno a uno superaron etapas hasta estar listos para irse a casa. Un día, Clara miró a Robert y le dijo, ¿recuerdas cuando dijiste que Dios no nos daría algo que no pudiéramos soportar? Sí. ¿Por qué? No te creí entonces. Pero ahora sé que tenías razón. Siempre supe que eras más fuerte de lo que pensabas, Clara. Finalmente, llegó el día en que todos los bebés pudieron irse a casa. La casa de los Hughes, antes silenciosa, se llenó de llantos, risas y amor. Y en medio de noches sin dormir, pañales y biberones, Clara y Robert sabían que todo había valido la pena. Lo logramos, susurró Clara, meciendo a Hope entre sus brazos. Y ahora, añadió Robert con una sonrisa, tenemos 9 razones para nunca rendirnos. La historia de Clara, Robert, sus 9 bebés, y la 10ª presencia que los unió para siempre, se convirtió en leyenda en aquel pequeño pueblo.